Nos encontramos hoy en este espacio con un amigo que de cuando en cuando, como los cometas, se deja ver. Y voy a decir que no es porque él quiere, sino sus cargas académicas y otras responsabilidades laborales. Pero siempre es un gusto para nosotros tener al profesor César Pérez. Y bueno, don César ya, aunque ha restringido su participación, no solo en este canal, casi no lo veo, en otros canales, él es una presencia en la vida pública muy importante. Es un hombre de una formación académica exquisita, doctor en sociología, especialista en sociología urbana, que yo no sé si en este país se implementa mucho, a no ser los estudios, profesor universitario de la vieja casona de la UAS y también de INTEC, y un hombre que ha tenido militancia en la política nacional casi desde su adolescencia. De manera que si alguien puede hablar de lo que hoy vamos a hablar, de política y de política referida al Partido Revolucionario Moderno, vamos a darle un vistazo. Para eso hemos invitado al profesor César Pérez. Repito, si alguien puede hablar de ese tema, se trata del profesor que hoy nos acompaña, y yo les invito a que nos acompañen en esta conversación. Profesor César Pérez, muchas gracias. Usted siempre joven. Yo espero que su mujer se lo diga, ¿no es cierto? Sí, claro. Qué bueno tenerle por acá, hacía un buen rato, pero ya yo le excusé. Usted es un hombre que sigue dando clases. ¿Le encanta dar clases o hay otras razones? No, dar clases, Dar porque, clases. qué sé yo, esto es un magisterio, ¿no? Como le llaman. Dar clases es dar un poco de lo que uno tiene. Ya. Y si uno ha logrado algo y es afortunado, parte de esa fortuna debería Compartir. pasárselo. Sí, es lo que yo entiendo de la solidaridad. Ya. Intelectual en este caso. Sí, Sí. bueno, se expresa en términos intelectual, pero Sí. es una, diríamos así, una vocación que me viene de mi mamá. Usted pertenece a esa escuela del profesor José Antinoe Fiallo. Sí, Ese es igual otro sí, gran maestro, ¿no? sí, 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 Y disfrutan lo que hacen sí, y sí, quieren ver buenos frutos. claro. Qué pena que todo el magisterio no tenga una vocación tan acentuada y tan Sí, sensible, sí, porque probablemente, como decimos anyway, otro gallo cantaría. claro. No, pues, resulta una satisfacción verdaderamente eh, que da vida, ¿no? Ya, Encontrarte con un estudiante, un exalumno que te dice, profesor, yo me recuerdo el día que usted dijo tal cosa. Eso para mí, oye, y uno se lo encuentra en todos los sitios, en los ya. supermercados, en los aviones. El último viaje que yo hice, me tocó al lado una ex alumna Sí, y es una satisfacción. qué bueno. Y que te cuentan lo bien que le ha ido y la cosa. Profesor, yo le invité a usted para hablar de un tema que pienso que es importante hablarlo en estos tiempos, que es cuál es la situación del Partido Revolucionario Moderno. Y la razón es porque es un partido de gobierno, es un partido que creó muchas expectativas, partido muy joven, fue creado el 9 de septiembre del 2014. El 14. Dicen que hubo un grito de guerra al interior del viejo PRD de el profesor Hugo Tolentino Díaz, que dijo: aquí no hay más nada que hacer, tenemos que formar un partido, y eso comenzó a tomar cuerpo y finalmente se produjo la decisión. Se fue mucha gente del PRD y hay quienes dicen que en esa mochila
que llevaba cada uno de los PRDistas estaban los vicios y no las virtudes del viejo PRD, y supuestamente esos vicios fueron trasladados al PRM. Hasta el punto que pareciera que hoy ya el PRM es un partido más. Se definió inicialmente como centro izquierda, progresista y democrático. No sabemos si esos trajes todavía le sirven o si le ha pasado como a mí, que ha engordado un poquito y ya hay prendas de vestir que no nos sirven. El PRM es lo que usted inicialmente visualizó que sería. Bueno, el PRM es una cosa muy compleja y un tema muy complejo. El PRM nace en el 14, como dice, un año preelectoral. Correcto. O sea, nace en un contexto electoral. Va inmediatamente a las elecciones con resultados muy buenos, pierde pero con muy buenos resultados, y hace oposición, comienza a hacer oposición en el final de los 20 años de gobierno del PLD. Por lo tanto, sale de un proceso electoral, nace un proceso electoral y entra inmediatamente en un proceso electoral. Y en esa figura que se dice que en la mochila solamente estaban los vicios del antiguo PRD, yo matizaría un poco. Había algunas virtudes, y esas virtudes eran alguna figura importante del antiguo PRD que traían por lo menos ese traje que tú decías de socialdemócrata, que eran gente Centro-izquierda. que todavía, exacto, centro-izquierda, que todavía se refería a lo que quiso ser Peña Gómez de ese partido, un partido realmente socialdemócrata, naturalmente sin todas esas bases social que hace posible un partido socialdemócrata, pero sí con el ideal de ser un partido muy, muy dedicado, muy preocupado por la suerte de la gente, al punto tal de que Peña acuñó el famoso eslogan, primero la gente. Eso era un poco, había esas figuras. Claro. Esas figuras estaban en el Hugo Tolentino, estaba Tirso Mejía Ricard, estaba en Milagro Ortiz Bosch y en varios otros grandes dirigentes. Tony Raful, pero que la mayoría de eso, lo más connotado, han desaparecido físicamente. Queda Milagro, pero Milagro ya un poco retirada de esa militancia diaria, aunque mantiene esa vitalidad, la vi hace un par de semanas. Entonces, eso desapareció. ¿Qué era ese PRM? Otra generación. Otra generación llega al poder, buscando el poder, no pensando en un partido, no pensando en lo que hace un partido y lo que pretendió ser ese partido, socialdemócrata, centroizquierda, de contenido popular, vocación social, de servicio. Eso no estuvo en la preocupación de esos dirigentes nuevos que asumen la conducción del PRM. Su principal dirigente, el presidente, él algunas veces se ha definido socialdemócrata, se ha definido, sí, socialdemócrata. Me imagino que como él entiende la sociedad. Exacto, se ha definido socialdemócrata, pero en un partido que de eso no tiene referencia, ¿no? Correcto. Entonces, ese partido llega al poder inmediatamente, llega al poder en una condición muy mala, con el COVID,
y ha seguido su curso, pasó ese primer gobierno y en este segundo el presidente dice que él no se va a reelegir, lo dispone, incluso lo lleva a la Constitución para no poderse reelegir. O sea, él se blinda, él dice que él blinda la Constitución, pero es él el que se blinda para que en su partido no sigan inventando para llevarlo otra vez a la presidencia. Pero han surgido como 10, como mínimo 10 o 11. Eso que él hizo, a su juicio, ¿lo hizo por convicción política o porque entendía físicamente era suficiente para una persona estar 8 años en ese brejete diario que es el estilo de él, ¿no? Yo pienso que primó eso último, o Ya. sea, que no le interesaba, Ya. pensaba que no le interesaba eso. Y naturalmente cuando tú no te interesa una cosa, tú lo llevas a la concepción, diríamos así, de pensamiento, Sí. ideología, y de ahí dice políticamente no conviene. O sea, pero primero es su convicción personal Ya. y luego lo racionaliza y lo convierte Correcto. en un principio, ¿no? Sí. Abstracto, que no conviene. Entonces yo creo que ese PRM no ha tenido, diríamos así, el momento de construirse y de pensarse como partido. Y tiene otro componente. Porque esa segunda generación no tenía interés. Cada una de esas, bueno, no que no tenía interés, esa segunda generación no tenía interés, no pensaba, no había un contexto de pensarse como partido. No salió del PRD por razones doctrinarias No, ni ideológicas. no salió por eso, sino simplemente salió porque en ese PRD había una persona que no quería dar paso a un cambio de figura, no, a un cambio, sino que se empecinaba, tenía la franquicia y Hugo dijo, no, esta franquicia, no vamos de aquí, vamos a formar el partido, no. Entonces, naturalmente que el PRM no se ha pensado, repito, como partido, no ha tenido como esa vocación, sus dirigentes no se han formado en términos, diríamos así, de una concepción de partido, aunque sí en el partido hay mucha gente que sí lo pensaba. Ya. Y que incluso han salido de estos, como figura preeminente, han salido en estos dos periodos, han salido del juego político. Sí, exacto, han salido de esa puja, ¿no? Ya. Ya no son, no, incluso lo que hicieron en su programa y todo eso. Y a eso yo le agregaría otro factor importante, y es que se da una dirección pactada en dos grupos, con dos cabezas. Y dos cabezas que no se han pensado incluso en términos ideológicos como partido. Ya. Entonces, con esas dificultades, esas dos cabezas, y esas dos cabezas están en posiciones de gobierno. Ya, y dicen que tampoco tienen propósitos gubernamentales unificados. Claro, porque cada uno, sobre todo en el caso, bueno, una de esas cabezas, definitivamente no se planteó la lucha por la presidencia, pero sí una. Sí. Que es una figura pública. Correcto. Y no cualquier figura pública, sino la alcaldesa de la capital. Correcto. Entonces, y los otros no piensan como partido, cada uno piensa en su proyecto, el proyecto de él, con su grupo, con su propuesta. Aunque dicen que ya el presidente aparentemente se dio cuenta que tenía que seguir pasos similares y ha comenzado a darle visibilidad con esa intención a la señora vicepresidenta de la República. Bueno, si alguien dice, pues sí, eso yo lo he oído, yo en realidad no lo he procesado, no, así no lo pienso, no veo los indicadores visibles que me hagan pensar que es su candidata, Sí. Y podría no serlo, por varias razones, pero podría no serlo. Pero para terminar el razonamiento, creo que ha tenido todas esas dificultades, y esas dificultades
es lo que la gente dice que no es un partido, no se expresa como partido. Si los partidos antes no se expresan, digo ahora, difícilmente se expresen como tales, sino como grupos para el poder simplemente. Electorales. En este caso es mucho más visible, porque entra dentro de una cultura de facciones que luchan por ser poder, y facciones que luchan por el poder no piensan en el colectivo, sino piensan en el interés de la facción. Ya. Y eso es lo que está pasando ahora. Vamos a una pausa para continuar en esta línea con el profesor César Pérez. Profesor César Pérez, ¿existe el riesgo, por lo que usted señaló en el segmento anterior, de que la vida cotidiana del PRD pueda devenir en una lucha de tendencias como ocurrió en el PRD de manera insalvable desde el 76 hasta la decisión del 2014? Yo no lo percibo ahora, ¿no? Eso es posible porque nosotros somos muy volátiles como sociedad, como individualidades. Es posible, siempre es posible la exageración, el extremismo que tendemos a nosotros los dominicanos. Pero hasta ahora yo creo que más que todo prima una puja individual con una diríamos así, conciencia de que la fragmentación es mortal. Y en gran medida en eso jugará un papel importante el presidente, porque el presidente no solamente por ser presidente, que tiene una ascendencia importante sobre los demás dirigentes, sobre el partido, sino también porque tiene sus convicciones de que eso puede ser mortal y eso es lesivo a lo que puede ser su legado. Mucho le gustaría al presidente que se continuara su legado a través de un dirigente de su partido. Mucho le gustaría, mucho le conviene. Entonces yo creo que podría jugar un papel importante para eso. Y además él ha anunciado, y ya se ha anunciado, bueno, él no sé públicamente si lo haya anunciado, pero sí lo ha anunciado el presidente, el secretario general del partido, el presidente del partido, de que él asumiría, el presidente asumiría la presidencia del PRM, por lo cual sería un factor importante para impedir que las diferencias que hay o que puedan haber entre los candidatos llegue a un punto tal de fractura, que sería mortal para sus aspiraciones. Ese paso lo aceptaría la otra facción, aunque la otra facción tiene la Secretaría General, pero prácticamente inoperante al interior del partido. Sí, yo creo que eso podría haber un pacto de no ruptura. De no parcialización. Sí, no parcialización, de no ruptura, o sea, de parcialización para no producir la ruptura. Yo creo que las relaciones han sido visiblemente digo, armónicas, pero siempre en las tendencias. Hay sus ruidos. Claro, naturalmente. Profesor, la obra de gobierno del presidente Abinader, ¿es una obra muy personal o es la obra de su partido? Es la obra de las circunstancias y de él. O sea, porque no podemos contradecirnos. No podemos contradecir institucional. Claro, no podemos contradecir. El partido como tal, como institución, no se ve en el debate político. El partido como tal no toma ninguna posición oficial sobre grandes temas. No tiene una posición sobre grandes temas, en gran medida porque bicéfalo. Dice, dos cabezas son dos cabezas, sí, por ejemplo, en el tema de la justicia, una de las cabezas ha sido clara de que no cree lo que plantea la otra cabeza. Claro. Y en el tema haitiano van casi... se parece, pero hay sí, pero ya ha ido en los últimos días
es un poco como Fouché. Claro. Dicen que Fouché, cuando él le decía a los legisladores amigos cuál iba a ser su posición en la asamblea, cuando entraba a la asamblea, él miraba por dónde iba la corriente y se iba por ahí. Por ahí se iba. Entonces, uno advierte que en la medida, en los últimos 15 días, en la opinión pública se ha visto que el sector privado ha arreciado su postura en favor de una posición con el tema migratorio, en la medida en que los efectos negativos aumentan, Sí, claro. sobre todo para el sector privado. Claro. Entonces, esa otra facción, uno lo ha visto como que comienza a planear así en la dirección del empresariado. Sí, pero es que luego seguimos la idea inicial, Sí. pero para aprovechar eso, desde hace mucho tiempo es una parte vinculada específicamente en el caso de la facción que dirige hoy Hipólito, se ha expresado de que es necesario que haya una regularización de la mano de obra haitiana, porque hay sectores, sobre todo él se ha referido con mayor énfasis al agropecuario, de que Sí. esa mano de obra es imprescindible. Y también lo ha referido a la construcción. Y también ha coincidido con los sectores, con esos sectores Y aparecerá empresariales. como un ganador. Claro, entonces en ese sentido, incluso él dijo, yo voy a proponer, Exacto, sí. yo voy a proponer la regularización. Desde la primera reunión. Y el gobierno se precipitó a decir, no se va a eso no se va a tratar. Para ahora tener que aceptarlo. Claro, una de las tantas errores que se han cometido sobre ese tema. Porque sobre ese tema, que no nos vamos a centrar ahí, pero parecería que cuando muy emotivamente, hay quienes dicen que fue una decisión emotiva, se anunció el arreciar el tema migratorio y se estableció una cuota, creo que de 10.000 indocumentados por semana. Por semana, ¿no? un disparate. No se pensó en todo lo que significaba la mano de obra en el campo laboral dominicano. Claro. Pero eso lo vamos a tratar. Sí. ¿No? Vamos a terminar la idea de Correcto. que si es de un... Yo creo que en gran medida el gobierno, este gobierno es el gobierno del presidente y es el gobierno en gran medida de varias, de grupos o de personas que gravitan sobre el presidente, que determinan que este sea su gobierno, e incluso que lo ha llevado incluso a cometer errores como es este que estamos tratando, el tema migratorio, que para mí ha sido el gran pantano en el que se ha metido este gobierno, del que puede ser totalmente determinante para que termine más o menos bien el gobierno, ¿no? Tú no puedes tratar ese tema migratorio, como tú dices, con pasión, sino tú tienes que tratarlo con realismo. Si este país tiene un desarrollo económico importante, en gran medida es esa mano de obra. Eso lo hemos dicho y escrito algunos, y por supuesto esa es una postura satanizada, porque ordinariamente se cree que la mano de obra, cual que sea, extranjera, no aporta nada. Es un tema que nos apasiona, ya yo espero tenerlo aquí para hablar exclusivamente de ese tema. Sí. Pero volviendo al tema del PRM, por lo que usted plantea, en respuesta a mi pregunta, entonces yo veo que el PRM está siguiendo el mismo carril que han seguido incluso el mismo PRD del cual salió, y del PLD de los 8 gobiernos, de los 8 años de gobierno de Leonel. Se desarticulan, se alejan de su partido y ya su gobierno es personal.
Ese ha sido uno de los dramas, de los tantos dramas que han terminado con la tragedia que nosotros tenemos, de que tenemos un desarrollo económico importante, exacto, con un deterioro social más importante incluso que ese desarrollo económico. Y es que, bueno, eso lo comenzó Juan Bosch. Sí, correcto. Juan Bosch gana la presidencia y lo primero es que desarticula el PRD. Ya. Y no solamente desarticula el PRD, sino todas las formas organizativas de la sociedad que tenía el PRD, como fueron los sindicatos. Que a diferencia del reformista, el reformista desde el primer momento dijo el partido soy yo, Balaguer. Claro. Y todo el mundo sabía eso. Claro que era Balaguer. Y luego, como muy bien dice, siguieron estos gobiernos del presidente. Y eso lo lleva a una cosa que tiene también. Y es que no hacen un gabinete, no se llevan de un programa. El programa del PRM es un programa excelente. Sí. Muy bueno, un programa muy bueno, con contenido social, un contenido de transformación, de institucionalización, y eso no se ha llevado a puerto. O sea, la esencia de ese programa no se ha llevado a puerto. Entonces, son gobiernos de un presidente y de un equipo que trabaja para que él siga siendo presidente, o que su grupo siga siendo presidente. Entonces, eso ha sido un tema importante en la institucionalización y ha determinado que, a diferencia de otros lugares, hay un partido, que el partido mantiene más o menos la cohesión, que el partido está en el debate, que el partido lleva y sirve de contrapeso al mismo gobierno. Correcto. Y permite corrige algunas políticas del gobierno, y en estos gobiernos de una persona, las expresiones, las diferencias se expresan muy poco o nada, y así es muy difícil. Es muy difícil tú establecer un gobierno con una sola cabeza o con dos cabezas. Y con el inconveniente de que el peso del presidencialismo entre nosotros es tal que casi es obligatorio, mandatorio casi, de que toda la dirigencia partidaria se alinee al presidente. Entonces no hay pena de perder el cargo que tiene. Puesto. Entonces, el presidente no tiene un gabinete que trabaja como tal, donde en ese gabinete se discutan posiciones y se digan y se discuta todo con un sistema, con una idea global, ¿no? O sea, si mientras no tengamos gabinete y mientras no tengamos partido, porque en algunos países donde hay partido hay varones. Hay varones en regionales, provinciales, y esos varones se pronuncian y dicen, por aquí no es. Y su palabra no pueden ser echadas simplemente al zafacón. Por aquí no es, porque tienen un poder determinado. Entonces, eso se expresa que no hay varones, no hay voces y no hay una dirección más o menos colectiva y racional. La leyenda política dice que en el primer gobierno de Leonel había una presencia partidaria fuerte. Incluso muchas decisiones primero tenían que pasar por ese Sanedrín. Pero ya en el segundo gobierno él se sacudió. Ya él había aprendido a gobernar, a manejar los resortes del poder, y entonces argumentaba, según esa leyenda, frente a su partido, que él era presidente de todos los dominicanos y que no podía someterse a solo a la opinión y al criterio del partido, y soltó en banda el partido. Porque era un proyecto de poder, no un proyecto de transformación, no un proyecto de ciudad. Digo, no me traiciona la pasión. No es un proyecto de sociedad. Entonces, al no ser eso, es un proyecto de poder, difícilmente pueda haber una cohesión en torno a una idea de transformación, de cambio. Sino se hacen muchas improvisaciones, y con improvisaciones no se puede dirigir un país. Aparentemente, por lo que uno lee y ve en China, para citar un ejemplo, el presidente es el secretario general del partido.
y quien manda es el partido, incluso para destituirlo a él. Sí. ¿Es así? Claro, claro, claro. Y los planes quinquenales son del partido. Sí, claro, hay Siempre. un grupo pequeño, pero ese grupo pequeño hay que satisfacer un poco las posiciones, o mejor dicho, escuchar las posiciones, porque son grupos que tienen poder realmente, son grupos... Y conocimiento. Claro, claro. Y además hay esa certidumbre de que sin ese colectivo no se funciona. O sea, incluso hay presidente, Trujillo creó un partido. O sea, y con ese partido trabajó a nivel nacional, aglutinaba a nivel nacional. Si tú no tienes un aparato que a nivel nacional te cohesione, primero no te ayuda a tú tener una visión de conjunto sopesada en la realidad que te dan los dirigentes de esas localidades. Entonces, se dificulta tener esa visión y te dificulta tú tener adhesión a nivel local. Y eso es lo que nos puede conducir a otro razonamiento, a otra reflexión. El partido en esas condiciones tiene un proceso electoral de frente. Ya. ¿Cómo lo enfrentará sin ser partido? O sea, ¿será a nivel de una figura? ¿Tendrá esa figura el contexto nacional que engrandece una figura? Por ejemplo, el presidente fue presidente no solamente por sus atributos personales, sino por el contexto que le permitió ahora aglutinar y ser figura visible de ese sentimiento, y fue presidente. Así. Ahí vamos en el próximo segmento. Venimos al tramo final, lamentablemente, de esta entrevista con el doctor César Pérez. Me hubiese gustado disponer de más tiempo para seguir ahondando, metiendo el bisturí con su habilidad en este tema que quizás la opinión pública no le está prestando mucha atención, pero había una esperanza, ¿no?, de que por lo menos uno de los partidos políticos del sistema fuese un partido con un credo definido y además que luchara por ese credo, porque ocurre que cuando los partidos con credo que los hemos tenido llegan al poder, difuminan un poco ese credo. Claro, sí. Y se van sumando a posiciones de intereses, Sí. o como lo dice abiertamente el presidente Hipólito Mejía, hay que ser práctico. Y ese ser práctico es como esa caja de desastre, como se dice, donde ese cajón desastre donde cabe todo. Bueno, el PRM inicialmente quiso ser un partido doctrinario. ¿Qué ha pasado en el camino hasta donde usted conoce? Que hoy no se habla de escuela, de instituto, de formación. Las bases del PRM, hasta donde sabemos, no estudian los discursos del presidente para apoyarlo abiertamente o para tener comparación con el programa de gobierno. No sé si sigue siendo la cartilla, la Biblia, el programa de gobierno que usted alabó por su contenido. Mira, aquí voy a ser un poco, no pesimista, pero sí realista. Ya. No pragmático, como decía el anterior presidente Danilo, sí, ni práctico, como decía el anterior presidente Mejía, sino realista, ¿no? En gran medida, lo que ha pasado con ese PRM, eso en gran medida pasa en el mundo. O sea, no hay ese momento de partido
ideológico del partido con cierta concepción más o menos articulada, que lo quiso hacer el PRM con su programa. Pero los programas no son programas de partidos, son programas de los técnicos que lo hacen muchas veces. Y lo presentan y mucha gente cree que eso es del partido, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Y ¿no? lo asumen como los legisladores. Claro. Sin leerlo. Sí, exacto. Y sin discutirlo. Exacto, sin interiorizarlo. Porque si usted hace una cosa, si usted no interioriza su práctica, es difícil que esa práctica sea coherente y es difícil que esa práctica incluso hasta sea profunda y dé resultados, ¿no? Entonces, actualmente los partidos no son tales como antes. Los partidos son grupos de interés por el poder mismo. Ya. Ahora, lo que no aparece es como esa racionalidad, como esa capacidad de pensar esa realidad de los dirigentes, decir, mira, tenemos que buscar una alternativa. No vamos a inventarnos una ideología y no vamos a desempolvar alguna forma de pensar de antes, que la realidad nos ha dicho que no funcionan, pero tampoco con una realidad, pero tampoco vamos a aceptar de que no hay posibilidad de tú articular algo, ¿no? De tú traer una alternativa más o menos articulada, ¿no? Entonces yo creo que lo que le habría pasado a este PRM es que no se ha logrado dar eso, ¿no? El presidente dice, yo soy socialdemócrata y voy a imponer eso, pero en el 26, a un año, ya con 2 años de gobierno, ¿no? Entonces es muy difícil, con un contexto que tú no lo has preparado, porque la posibilidad de que tenía el PRM era un poco dar respuesta a un grupo muy importante que gravitó alrededor de él en los procesos electorales. Y ese grupo, ese sector en gran medida se ha distanciado. Se ha distanciado del PRM. Hablando de la sociedad civil. De la sociedad civil, ese grupo de la sociedad civil y sectores incluso hasta políticos. Y alianzas políticas que hizo con esos grupos. Entonces, ese grupo se ha distanciado de la sociedad civil más grupos políticos, no se ha dado una presencia articulada en el gobierno y eso agrava las posibilidades de las realizaciones del gobierno y podría afectar el futuro del PRM de cara a nuevas elecciones. ¿No ha preocupado al presidente? O sea, ¿no ha preocupado ese distanciamiento al presidente? Yo no podría decirte si le ha preocupado, pero me parece que yo creo que sí, intuyo que sí, que le habrá preocupado, pero me parece que en el ajetreo del ejercicio del cargo no le ha permitido sentarse y meditar y hacer una propuesta más o menos en ese sentido, porque a mí me parece que Mitterrand, a quien usted conoció bien, decía que no podía gobernar sin pensar. No, se necesita pensar, se necesita tú detenerte y pensar cuando se trata de cosas colectivas y pensar que tú propones esa colectividad y pensar por dónde va esa colectividad. Bueno, la estamos haciendo al revés. Exacto. Porque no lo estamos haciendo. Se supone que este esfuerzo de encuentro con los presidentes a los fines de no debió ser a posteriori. No, pero ni siquiera debió ser un tema que se ha magnificado. Sí. Que es el tema de Haití, debió haber sido alrededor de otros temas más sustanciales. Ya. Debió haber sido el tema, vamos a institucionalizar el país, una ley de partido, una ley, el Congreso, cómo debe ser el Congreso. Una propuesta, esa que se hizo, llevarlo a mayor nivel de profundidad de institucionalización, porque primero es difícil que ese tema se resuelva a breve plazo y con estas concepciones. Y eso no es el mayor problema que tiene nuestro país. Bueno, es un tema importante. Lo hemos hecho el mayor problema en la medida en que ocupa el tiempo del presidente aquí, allá y acullá. Los errores que hemos cometido alrededor de ese tema, el haber asumido la posición
de la pasión, no de la realidad, de los grupos que tienen pasión, que tienen una concepción totalmente irracional sobre ese tema. Pero otra vez esos grupos van a primar. No están ahí. No, lo que estoy diciendo es que ese grupo llevó a exacerbar un tema que pero así lo hicieron con Danilo. Pero no ese tema. Sí, claro. Pero y así quisieron hacerlo con Leonardo. Claro. Solo que el amigo, creo que es amigo suyo del mismo sector, el ingeniero. No lo hicieron así. ¿Cómo se llamaba el ingeniero? El del metro se llama Diandino Peña. Solo que Diandino era ministro de Obras Públicas y dijo, lo pueden hacer, lo pueden repatriar, pero no va a haber, todas las obras serán paralizadas. Claro. Entonces, ¿qué pasó con Danilo? A Danilo le echaron una canana de la ley, sí, exactamente. de la sentencia. Sí, cómo no. ¿Y él qué hizo? Milton Ray. ¿Y qué hizo él? Sí. ¿Qué hizo él? Él, para paliar la 169-14, para paliar. Correcto. O sea, lo hizo de otra manera. Aquí estos grupos han llevado a que una parturienta dé a luz y lo monta en una camioneta. Con todo un niño. Entonces, todo eso ha exacerbado el tema, ha llevado el tema a un punto casi incontrolable y ahora queremos salvar. Entonces, esta cumbre que es importante, yo no creo que es bien, pero la cumbre que debió haberse hecho aquí es sobre los otros grandes temas y no haber permitido que se llevara a un punto tal de que impida que esos grandes temas sean lo que nos estemos discutiendo. A mi juicio, profesor, esta cumbre tiene el propósito no dicho de encontrar un bajadero que ya se sabe cuál es, pero que el Palacio Nacional quiere explicarle a la opinión pública que esa fue la posición unánime de otros expresidente de la República, del sector empresarial que está ahí representado, probablemente las iglesias también. Un bajadero para el Palacio Nacional, para después de ver los resultados, como dice la Escritura, volver en él, porque es insostenible para el país. Sí, y si se resuelve el tema, si se diluye el tema, no se han resuelto los temas. No hemos enfocado temas que son, así mismo, son determinantes para el futuro del país. Con recursos y con un ambiente emocional que en nada nos conviene. Claro, como sociedad. Como sociedad. Pero ¿cómo podemos nosotros mantener ese tema pasional contra una parte que es imprescindible que es inevitable para nuestro futuro? Profesor, usted me excusa, la cuestión ha llegado a un nivel tan alto que cuando uno ve todo el aparataje que hay del lado dominicano, la impresión que a uno le queda es que Haití, el problema de Haití no son las pandillas, ni su caos interno, sino que está en guerra con República Dominicana. Esa es la impresión. ¿Y eso? Nosotros hemos reaccionado como que Haití está en guerra con nosotros. Y los haitianos nos han dicho varias veces por distintas vías, este país no está en guerra con República Dominicana. Claro. Eso es decepcionante, cómo se ha mantenido, cómo se ha manejado. Bueno, tema. Pero es obvio por todo lo que usted ha dicho que el partido no ha participado. Ni tiene posición firme. En la decisión de esa política migratoria de último momento, ¿no? Y los líderes locales, ¿qué es lo que hacen? Como el síndico. El síndico, eso es lo que hace, o sea, hace más complejo, pero eso, más inmanejable el tema. Aunque no se ha dicho con claridad, eso responde a una reunión que tuvo el Palacio Nacional con todos los alcaldes del país. Es una barbaridad. Y le dio esa potestad. Es una barbaridad. Es como convertirlo en denunciantes. Claro, es una barbaridad. Y sin ningún sentido crítico, todos asumieron o están asumiendo ese papel. Usted sabe lo que es decir que denuncien donde quiera que hayan conglomerados de ciudadanos haitianos. Y además que no recogieron la experiencia. Alguien dijo que era puro trujillismo.
del peor, Ya. de la peor realidad. Entonces, ¿cómo es posible que tú le quitas una función, o mejor dicho, que tú le agregas una función a una institución que no es capaz de asumir la propia y pone una impropia, que es exacerbar las poblaciones contra una mano de obra, contra una población que es clave para la economía? Entonces, No, eso es que no... y que en términos prácticos, vamos a decir, ha convivido Toda la vida. toda la vida con todos, nos hemos convivido. Claro, y que es necesario que conviva aún más, ¿no? Bueno, entonces tú lo no puedes estamos viendo, profesor. Yo estuve en el interior la semana pasada y para mi sorpresa me dijeron, los negocios están en el suelo porque los haitianos compran, chelean y ahora ni siquiera se les fía porque pueden perder esa venta a Claro. crédito. Y las montañas nuestras, aunque eso no se ha dicho, están llenas de ciudadanos haitianos huyendo. Y no hay un partido que le diga a estos autoridades locales, mira, eso no es posible, Ya. porque eso se traduce en tensiones y se va a traducir, ¿saben qué? En problemas en términos Bueno, electorales. usted ha dicho que Entonces, prácticamente el partido está ausente. Es que no hay conducción. Inexistente. No hay conducción. Entonces, lo saludable fuera, por el bien de la democracia dominicana, que el PRM regrese a sus ideas iniciales, que retome la educación de su membresía, que defina sus metas y que luche por ellas. Que Dios te oiga. En todas partes los partidos representan un punto de vista, Claro, y representan claro, unos cambios en X dirección. claro, claro. Aquí parece que también tenemos una homogenización entre todos los partidos, por aquello que usted ha dicho, de que son más que partidos, grupos electorales para proyectos presidenciales. Y más nada de ahí. Le agradezco mucho todo lo que usted nos ha enseñado y nos ha ayudado a razonar, y yo creo que es importante. Los partidos son piezas que las sociedades tienen que apreciar, tienen mucho que ofrecer al país, y en la medida en que tengamos partidos fuertes, organizados, institucionales, en esa medida el déficit democrático se va reduciendo. En la próxima vamos a hablar del tema haitiano, si es que no se ha regularizado. Desde entonces, muchas gracias, profesor doctor César Pérez, y gracias a ustedes por su compañía.